¿Podrían perder los puertorriqueños la ciudadanía americana? ¿Y por qué tantos republicanos como demócratas nos utilizan como balón político? Todo eso te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital por Dura Streaming. ¿Podrían perder los puertorriqueños la ciudadanía americana? Pues la realidad es que no, porque cuando una persona es ciudadano americano, esa ciudadanía no se le puede quitar, excepto en circunstancias extremas. Pero el tema ha salido a relucir porque hay un proyecto de ley en el Congreso que pretende cambiar las condiciones sobre las cuales las personas nacidas en Puerto Rico obtienen la ciudadanía. Pero antes de continuar, si te gusta el contenido de este programa y te gusta el contenido de otros programas, te invito a que le des like y te suscribas al canal de YouTube de Dura Streaming. Pues bien, todo este debate surge porque hace poco tiempo un representante republicano de Virginia, que se llama Morgan Griffith, presentó un proyecto de ley que se llama el Proyecto para terminar la ciudadanía por nacimiento en los territorios. Y hay que ver que él presenta esto no de la nada, sino que fue después de que Trump perdiera el caso en el Tribunal Supremo, en el que Trump quería que las personas nacidas en Estados Unidos que no fueran hijos de ciudadanos o de residentes permanentes no tuvieran la ciudadanía, y el Tribunal Supremo dijo que no, que la enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos decía claramente que todas las personas nacidas en Estados Unidos eran ciudadanos americanos y no hacía excepción sobre el estatus de nacionalidad de sus padres. Pero esa enmienda número 14 le aplica a los 50 estados. Esa enmienda no le aplica a los territorios. ¿Y por qué no le aplica? Pues por unas decisiones del Tribunal Supremo allá a principios del siglo XX, desde 1902 hasta el 1922, que es lo que se conocen como los casos insulares, cuando Estados Unidos todavía tenía Cuba, Filipinas, Guam como unas colonias recién adquiridas y estaban definiendo qué es lo que iban a hacer con las personas de esos territorios, hasta qué punto los iban a integrar o los iban a mantener, si los iban a integrar o si los iban a mantener como extranjeros. Y la decisión, fueron varios casos, pero al fin y al cabo la decisión fue que la bandera estadounidense y la Constitución, que la Constitución no va con la bandera, es decir, que la Constitución completa, todos los derechos no le aplican 100% a los habitantes de esos territorios y que es el Congreso el que determina qué derechos les aplican. Algunos básicos sí les aplican, pero en ese caso el tema de la ciudadanía decidieron que no era automática. Por eso es que en el 1917 aprobaron la ley Jones y le dieron la ciudadanía a los habitantes de Puerto Rico en aquel momento, y los que no la querían pues la podían rechazar llenando un affidavit. Eso después fue continuando, fueron haciéndose leyes que fueron aglutinando procesos que se dieron en Islas Vírgenes, en Guam, en las Islas Marianas, y todo eso fue poco a poco moviéndose hasta hacer una ley que ya aplicaba a todo el mundo. ¿Qué es lo que dice Morgan Griffith? Pues él propuso un proyecto de ley, no es una ley, es un proyecto de ley que él propuso, y ese proyecto de ley se llama End Birthright Citizenship for Territories Act, la ley para terminar la ciudadanía por nacimiento en los territorios. En términos políticos, ese proyecto no tiene apoyo, o muy poco, así que no es como que esto está ya a punto de aprobarse ni nada por el estilo hoy. Pero sí sabemos que hay muchos republicanos, empezando por el propio presidente Trump, que entienden que las personas que nacen en Estados Unidos no deberían ser ciudadanos a menos que sus padres estén allí por alguna manera legal. Así que las cosas pueden cambiar. De hecho, tanto pueden cambiar que el propio vicepresidente J.D. Vance en una entrevista en Fox News dijo que él favorecía este proyecto de ley. Y J.D. Vance ahora es vicepresidente, pero tú sabes que se está hablando de que él podría ser
un candidato a presidente por el Partido Republicano, en cuyo caso pues también podría llegar a ser presidente, y eso pues ya desde el principio sabemos que él estaría de acuerdo en una movida como esta. Así que aunque ahora mismo no es posible porque no tiene los votos que se apruebe este proyecto, eso no quiere decir que en el futuro no podría tenerlos. Nadie sabe, pero no se puede descartar. No los tiene ahora, pero quién sabe lo que podría pasar en el futuro. ¿Qué es lo que dice este proyecto? Bueno, este proyecto dice que habría que enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad del 1952. Y esa fue la ley que consolidó las diferentes leyes que habían hecho a los habitantes de Puerto Rico, de Islas Vírgenes, de los territorios, que eran leyes aparte, las consolidó. Y además habló de una cantidad adicional de muchas otras cosas que no tienen que ver con los territorios. Pero hay unas secciones que hablaban específicamente de los territorios y una de ellas hablaba específicamente de Puerto Rico. Y esa ley decía, entre otras cosas, que las personas que nacieran después del 1941 en Puerto Rico eran ciudadanos americanos, sin ninguna restricción del estatus legal de sus padres. Eso es lo que está vigente hoy día. ¿Qué es lo que quiere cambiar Griffith con su proyecto de ley? Pues fíjate, lo que estás viendo en pantalla, te puse ahí en amarillo, ¿verdad? Lo que dice, todas las personas nacidas en Puerto Rico en o antes del 13 de enero de 1941 son ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento. Y no voy a complicar la cosa trayéndote la ley Jones y todo eso, pero porque eso pues, obviamente fue desde el 1917 que se dio eso. Pero esta ley es la que Griffith querría enmendar. Y mira la enmienda que él propone hacerle a esta ley. Que en esa parte, después de que dice 1941, quitarle la coma y que diga y antes del 1 de enero del 2027. O sea, los nacidos después del 41 y antes del 1 de enero del 2027, que es el próximo enero. ¿Qué quiere decir esto? Que según esta, eso es una frase, eso son 3 palabras y dos numeritos, es una cosa bien simple. Mira con qué facilidad se puede trastocar la ciudadanía americana de los nacidos en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Que los que nazcan después de enero del 2027 ya no les aplica eso que dice que van a ser ciudadanos americanos. Y eso es un cambio grandísimo. Ahora, además de eso, le añade, y eso lo hace hay una sección para cada uno de los territorios, básicamente, pero pues nosotros estamos hablando de Puerto Rico, pero después te voy a hablar por qué es importante que es para los demás territorios. Le añade al final, después que habla de todos los territorios, le añade este párrafo, que dice básicamente que además la ciudadanía americana no solamente es a los que nacieron entre el 41 y el 27, sino que también para las personas que son hijos de residentes permanentes en Puerto Rico. Y eso es una añadidura importante, pero confunde, le trae ambigüedad. ¿Por qué no incluye esa sección donde habla específicamente sobre la ciudadanía por nacimiento? Lo dice claramente, para los ciudadanos residentes. Quiere decir que esta ley, las implicaciones serían que todas las personas, todos los bebés que nacieran en Puerto Rico en enero del 2027 en adelante, serían ciudadanos si cumplen una de dos condiciones, que uno de sus padres sea ciudadano o que uno de sus padres sea residente permanente en Estados Unidos. Tú dirás, pues, ¿cuál es el problema? Bueno, es un cambio enorme de lo que quiere decir obtener una ciudadanía. Ahora mismo, el concepto jurídico de cuál es la ciudadanía que los puertorriqueños obtenemos al nacer en Puerto Rico es lo que se conoce como jus soli. Es nacimiento por el lugar donde naces. Es ciudadanía por el lugar donde naces. Si se aprobara este proyecto de ley, la ciudadanía no sería obtenida por jus soli, sino por jus sanguinis, por sangre, porque tus padres son ciudadanos o son residentes permanentes, no porque naciste en este lugar.
Los que nacen en los 50 estados, esos sí tienen la ciudadanía jus solis y no jus sanguinis. No importa quiénes hayan sido sus padres, si nacieron allí la tienen. Y eso no es solamente un cambio técnico, teórico, legal, es un cambio real. Porque la naturaleza de la manera como se obtiene la ciudadanía tiene implicaciones reales. Por ejemplo, si una persona es residente permanente de Estados Unidos y vive en Puerto Rico, quiere decir que no es ciudadano americano. Y esa persona viaja a su país, a otro país, que lo pueden hacer. Una persona que es residente permanente puede viajar, puede pasar 1 o 2 años, puede pasar años fuera de suelo estadounidense, siempre que no se le venza el término de la permanencia, que a veces es 10 años, a veces es más tiempo. Vamos a decir que una persona dominicana que tiene residencia permanente en Puerto Rico se va a República Dominicana y se va allí a vivir 2 años y allí tiene un hijo. Ese hijo no hereda la ciudadanía estadounidense porque esa persona que tuvo ese bebé no es ciudadano americano. Eso podría ser lo que pasara con los puertorriqueños, con los residentes permanentes en Puerto Rico. Y eso pues tú dirás, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues en Puerto Rico hay miles de personas que tienen residencia permanente, que no son indocumentados ni vinieron a tener hijos porque, como dicen, el turismo de nacimiento, sino que tienen todos sus papeles en regla y para esas personas no le aplicaría, solamente si nacieran en Puerto Rico. Tú ves por qué empiezan a haber un montón de ambigüedades de cómo terminaría interpretándose esto. Porque al fin y al cabo, la ley puede decir una cosa, pero cuando hay cierta confusión en lo que dice la ley, son los tribunales quienes interpretan lo que dice esa ley. Y un tribunal conservador podría interpretarlo de una forma bien restrictiva y un tribunal más liberal lo podría interpretar de otra manera. Eso no lo sabemos porque la ley no se va a aprobar de momento y eso pues, probablemente tendría que llevarse a algún caso y ellos tomar decisiones y eso, pero todas son, ninguna de esas alternativas ahora mismo existe porque ahora mismo sencillamente el que nazca en Puerto Rico es ciudadano y punto. Te voy a decir otra posibilidad de que si se aprobara esta ley, es el tipo de certificado de nacimiento que tú tendrías. Ahora mismo, si un ciudadano americano, nacido en los 50 estados, vive fuera de Estados Unidos, por decir Japón, donde hay bases militares, o en Colombia, en México, en España, donde sea, y tiene un hijo fuera de Estados Unidos, ese hijo tiene derecho a la ciudadanía. Pero el certificado de nacimiento no es el mismo que nosotros obtenemos ahora, sino es un certificado que es un reporte consular de un nacimiento en el exterior. Y eso, los padres de ese niño tienen que ir al consulado, la embajada de ese país, la embajada americana, a solicitar ese certificado. Al fin y al cabo, se lo van a dar, pero es un procedimiento diferente y las implicaciones de eso son distintas. No sabemos si se aprobara esto de enero del 2027 en adelante, este sería el tipo de certificado que tendrían los hijos de puertorriqueños nacidos en Puerto Rico. Eso también habría que verlo, pero la ley no especifica, el proyecto de ley no dice nada de eso, pero es lo más lógico pensar que esa sería una de las consecuencias. Otras consecuencias podrían implicar que entonces en Puerto Rico tendríamos una creciente población de personas indocumentadas porque todos los niños que nacieran después de enero del 2027, si sus padres no son residentes permanentes ni ciudadanos, todos esos niños serían indocumentados, no tendrían ciudadanía. Y eso tú dices, pues eso ¿qué me importa a mí? Bueno, pero a la sociedad le importa porque quiere decir que hay una cantidad grande de personas que no van a tener acceso a licencias de conducir en un país donde hay que guiar carros, ni acceso a becas para educación, ni salud, ni vivienda por planes 8 y esas cosas, ni cheques de comida, una cantidad de cosas. Vas a tener una cantidad de personas de segunda clase. Y no importa lo que tú pienses, si es justo o no es justo, que estén aquí o no estén aquí, esos son los hechos, eso es lo que sucedería. Lejos de reducir la cantidad de personas indocumentadas, aumentaría porque ahora habría muchas personas que no serían elegibles para la ciudadanía.
Pero en la próxima sección te voy a terminar de redondear este tema y te voy a traer un tema diferente. ¿Por qué es que los republicanos y demócratas utilizan cosas como estas para que nosotros les sirvamos como balón político para sus propios intereses políticos? No te vayas, que voy a seguir con eso. Pues mira, ya tú ves que esta ley, aunque parece un cambio sencillo, las implicaciones pueden ser lo que podemos llamarle una especie de despelote jurídico, porque se abre una cantidad de posibilidades que al fin y al cabo van a tener que resolver, y quienes lo resuelvan puede que tengan agendas escondidas y quieran resolverlo de una forma porque tienen unos objetivos políticos particulares y lo utilicen a su favor. Por eso es que para mí es importante, y te lo digo con mucho respeto, pero para mí es importante que el comisionado residente Pablo José Hernández tome este proyecto en serio, que no se tranquilice con el hecho de que ahora mismo no hay los votos, que eso no va a progresar, y que haga lo que están haciendo, por ejemplo, el delegado de Guam y las Vírgenes, que lo están tomando bien en serio, y que se reúna con estas personas, con los delegados que son... Los delegados de Guam y las Vírgenes son lo mismo que el comisionado residente en Puerto Rico. Tienen otro nombre, pero al fin y al cabo es lo mismo. Que se reúnan y hagan un frente común para que este proyecto no se vaya a convertir en algo más grande y que no vaya a germinar, porque sí sabemos que hay muchos congresistas, sobre todo republicanos, que sí quisieran eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Y el tema de los territorios podría ser un lugar, una cuña por donde entrar e ir erosionando ese concepto. También podrían utilizar este concepto, esta narrativa, para reducir las aportaciones federales a los territorios. Hay una cantidad de implicaciones que puede tener que se popularice esto, sobre todo que el propio vicepresidente ha dicho que lo favorece, y me parece que sería recomendable que nuestro comisionado residente lo tomara como un punto que tiene que tiene en común con los otros delegados, porque todos van a estar de acuerdo en esto no van a competir, y que se pongan de acuerdo para tomarlo en serio y evitar que esto pueda llegar a otro lugar que avance más. Esperemos que no. Y no importa lo que tú pienses de la ciudadanía, a lo mejor yo sé que hay personas, porque yo he hablado sobre esto en otros foros y me han dicho, pues qué bueno, porque yo no quiero la ciudadanía americana, porque yo soy soberanista o independentista. Bueno, eso es una opinión, pero también quedarse sin ciudadanía, porque si no tienes la ciudadanía americana, ¿cuál vas a tener, verdad? Y no se puede viajar con el pasaporte de Puerto Rico, eso puede ser algo muy emotivo para muchas personas, pero si vas a un aeropuerto no te van a dejar entrar con eso. Así que eso sería, hecho de la manera como Griffith lo querría hacer, sería bien problemático para nosotros. Pero fíjate, Griffith no es el único que ha utilizado a Puerto Rico como balón político, y sí es un balón político.
¿Tú sabes lo que quiere decir el concepto de balón político? Imagínate una bola de baloncesto, imagínate que Puerto Rico sea la bola. El objetivo del juego no es la bola, es que la bola vaya a un canasto, ¿verdad? Se utiliza como un medio para un fin diferente. En el juego de soccer, el balón le das una patada para que llegue a un gol. No es el balón en sí mismo. Ese es el concepto de que alguien sea un balón político, que te utilicen de arriba para abajo, dándote patadas, tirándote, para llegar a un objetivo diferente y tú seas un instrumento. Y Griffith lo está utilizando porque en el estado de Virginia aprobaron redibujar los distritos representativos, los demócratas en Virginia, en el estado de Virginia, de tal manera que en estas elecciones de noviembre hay una probabilidad muy grande de que aumenten los distritos demócratas. Es decir, los distritos republicanos van a reducirse. Aunque el de Griffith aparentemente no está en peligro, sí es muy probable que baje su cantidad de votos porque lo han diseñado de otra manera. Además, él sabe que esto le gana favores con Donald Trump y le gana favores con la base más conservadora, los MAGA, del Partido Republicano. Y aunque él sepa que el proyecto no se va a aprobar, él puede hablar de esto en la campaña y venderse como el gran defensor anti-inmigrante. Y eso en Estados Unidos pues le gana votos dentro de muchos sectores bien conservadores. Él no es el único que está utilizándonos como balón político. Esto, muchísimos de los dos partidos lo hacen constantemente. Donald Trump, por ejemplo, en mayo del 2025 tuvo estas expresiones. Él tiene muchas expresiones constantemente, pero he escogido un par porque si no nos pasamos el programa completo solo hablando de las expresiones de él. Y él dijo en mayo del 2025, a poco tiempo después de haber asumido la presidencia, admitir a Puerto Rico como Estado sería un desastre. ¿Y por qué él piensa que admitir a Puerto Rico sería un desastre? Pues por dos razones. Una, porque él entiende que le costamos demasiado. Recuerda que cuando pasó el huracán María, de las primeras cosas que él dijo fue, me va a costar mucho, ya le dimos 91 billones para el huracán pasado, ahora hay que darle más dinero, ahí pasando huracanes, eso me cuesta demasiado, además de los programas federales. Y la otra razón es que él entiende, como mucha gente en Estados Unidos, que si Puerto Rico fuera un estado, los congresistas serían demócratas. Los dos senadores, sobre todo ese es más importante, los dos senadores, donde pueden hacer más diferencia dos personas, serían demócratas y la mayoría de los representantes también serían demócratas. Eso, nadie tiene realmente claro si eso sería. Eso es basándose en cómo votan los puertorriqueños en Estados Unidos, pero la realidad es que en Puerto Rico, dentro de nuestro gobierno en Puerto Rico, hemos escogido muchas veces gobiernos conservadores y hemos tenido muchos comisionados residentes conservadores, como lo fue Jennifer González, que allí se afiliaba al Partido Republicano, igual que Luis Fortuño, que también estaba ya afiliado al Partido Republicano. Así que eso tampoco es seguro de que eso sucedería, pero eso es lo que todo el mundo, demócratas y republicanos, dan por sentado. Así que para él entiende, por eso es que él dice que sea un desastre. Y también por eso es que él dijo, eso ya lo dijo ahora en julio de este mes, lo acaba de decir, diría que él lloraría si Washington D.C. y Puerto Rico se hicieran estados. Dice, no quieren verme llorar, dijo él. Y es por eso, porque él entiende que Washington D.C. sería demócrata y eso sí es una aseveración correcta, porque Washington D.C. sí vota abrumadoramente demócrata. Ellos votan por presidente y ellos siempre votan por candidatos demócratas. Pero él entiende entonces que habría 2 senadores de Washington, D.C. y 2 senadores de Puerto Rico, o sea, 4 senadores demócratas adicionales, y eso cambiaría el equilibrio de poder entre los dos partidos. Pues ya te dije, eso no es seguro en Puerto Rico, pero esa es su visión, y por eso Donald Trump, en ese sentido, él utiliza el caso de Puerto Rico y el caso aquí de Washington, D.C., para impulsar su propia agenda política. Él nos utiliza y nos ha utilizado en otras ocasiones como un balón político, como tantos otros políticos en Estados Unidos. Pero mira, no son los republicanos los únicos que han hecho esto. Tú sabes también que los demócratas nos utilizan como balón político. Te voy a hablar de Kamala Harris, que fue, tú sabes, la candidata a presidenta por el Partido Demócrata en el 2024. Ella tuvo estas expresiones ahora este año, en mayo del 2026,
porque ella obviamente tiene intenciones de tratar de ser la candidata demócrata otra vez. Eso no se sabe, habría que ver en las primarias, pero ella está haciendo todas las movidas, ¿verdad? Está haciendo campaña política. Ella evidentemente no lo ha anunciado abiertamente, pero es evidente que ella sí tiene intenciones de volver a ser candidata a la presidencia. Y no importa lo que tú pienses de sus oportunidades, eso es un hecho. Ella está haciendo campaña para tratar de ser la candidata presidencial nuevamente. Y ella dijo recientemente, hablemos de la estadidad para Puerto Rico y Washington, D.C. Ahora, ella fue senadora. Ella no impulsó la estadidad para Washington, D.C. y para Puerto Rico. Ella fue candidata a presidenta y ella no dijo, voy a apoyar, si soy presidenta, voy a apoyar la estadidad para Puerto Rico. Y por eso es que te digo que la utilizan como un balón político. ¿Y por qué ella entiende que le puede ganar votos el hecho de decir que tenemos que hablar? Pero fíjate cómo es el lenguaje, cómo los políticos son escurridizos. Ella no dice, apoyo la estadidad para Washington, D.C. Dice, tenemos que hablar sobre el asunto. Bueno, pero eso no es tomar posiciones. Podemos hablar y el resultado de la conversación puede decir, sí, yo voy a hablar de eso para decirte que no quiero. O sea, te deja abierta cualquier posibilidad. Típico, ¿verdad? Un típico lenguaje de político. Pero ella sabe que eso se interpreta por mucha gente como que ella está abogando a favor de la estadidad, que podría ser también. ¿Y por qué para ella eso puede ser un beneficio político? ¿Por qué balón político? En este caso también Washington, D.C. se convierte en un balón político. Por los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, porque esos votan allá, votan por el Congreso y votan por el presidente directamente. Y hay muchos distritos en diferentes estados de Estados Unidos donde ese voto puede ser decisivo. Y ese voto tradicionalmente había sido demócrata, pero en las elecciones pasadas se redujo mucho. Siguió siendo mayoritariamente demócrata, pero por un margen mucho más pequeño. Es decir, muchos puertorriqueños votaron republicano por Donald Trump en el 2024. Muchos más de lo que tradicionalmente habían votado por un candidato presidencial. Así que ella sabe muy bien que utilizar este tipo de lenguaje puede tener el efecto de que votantes puertorriqueños que se fueron con Donald Trump en las elecciones pasadas se pudieran ir con ella, ya sea en las primarias y si después obtuviera la nominación para la presidencia. Pero también ella sabe que eso tiene otro efecto además de eso, que es que puede obtener donaciones a las campañas políticas en Puerto Rico. Porque tú sabes que los candidatos en las primarias, los candidatos a presidente vienen a Puerto Rico. Claro, en Puerto Rico hay primarias, pero ellos no vienen solamente por esas primarias. Ellos vienen aquí porque aquí les dan dinero. Y ellos saben que la mayoría de la gente que les da dinero a las campañas políticas, a los candidatos presidenciales en Estados Unidos, son estadistas. Hay estadolibristas que también lo hacen, pero la mayor proporción son estadistas. Así que utilizar este lenguaje también le sirve a ella para entonces venir acá a reunirse con personas y decir, mira, yo apoyo tu causa, dame dinerito para mi campaña, y reciben mucho dinero, no es trivial. La cantidad de votos por primaria, los delegados pues no hacen gran diferencia, pero el dinero que reciben es mucho. Y ellos también están buscando a eso. Y por eso es que te digo que es un balón político, porque el objetivo no es el balón, el objetivo es lo que el balón me consiga. Y el balón me puede conseguir votos, me puede conseguir donaciones de campaña. Pero Kamala Harris no es la única. La lista es muy larga y no tengo tiempo para traértelos a todos. Pero el propio Chuck Schumer, que es el líder de los demócratas en el Senado, están en minoría, pero podrían estar en mayoría después de noviembre, si es que los demócratas ganaran el Senado. Que está difícil, pero no está en las cartas, ¿verdad? Podría pasar. Chuck Schumer, míralo aquí en esta imagen, caminando en la parada puertorriqueña. Bueno, él es senador por el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York obviamente pertenece a ese estado. Así que evidentemente él está allí para congraciarse con los votantes puertorriqueños en Nueva York. Igualmente, también él ha expresado sobre su opinión sobre el estatus y él dijo en abril del 2024, ese era año electoral, él dijo que apoyaba la ley de estatus de Puerto Rico, el Puerto Rico Status Act, que era aquella que excluía al Estado Libre Asociado y solamente incluía la independencia, soberanía y la estadidad.
eso no es ningún compromiso con ninguna fórmula de estatus. Es decir, él apoya que aprueben un plebiscito de estatus. Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, y si los demócratas ganan la Cámara en noviembre, que eso sí es una posibilidad bien grande, él probablemente sería el presidente de la Cámara empezando el 2027. Él dijo, el estatus es un problema que debe ser resuelto. Eso lo dijo en el 2025. Pues mira, descubrió América. Todos sabemos que ese es un problema que tiene que ser resuelto, pero de nuevo, un lenguaje totalmente ambiguo que apela a las personas que tienen urgencia de que se resuelva, pero no toma ninguna postura. Igualmente, utilizó el programa de asistencia nutricional y dijo, ahora en mayo, él dijo que él propone la transición del PAN, que es lo que recibe Puerto Rico, al SNAP, que es lo que reciben los estados. Y la diferencia es pues la cantidad de dinero, porque los estados reciben en una proporción que le aplica a una métrica que le aplica a todos los estados por igual, mientras que Puerto Rico es un cálculo diferente. Si fuera en la misma proporción, Puerto Rico recibiría mucho más dinero de asistencia nutricional. Y de hecho eso fue uno de los temas de campaña del comisionado residente, que él conseguiría que eso pasara. Eso tiene muy poca probabilidad de pasar en el Congreso, porque eso es bien costoso por la cantidad de personas en Puerto Rico que reciben eso, que proporcionalmente es mucho más grande que la de cualquier estado de la Unión. Pero ahí tienes otro ejemplo de cómo utilizan este concepto de Puerto Rico y del estatus para favorecer sus intenciones, porque Hakeem Jeffries sabe que eso le puede también sacar votos. Pero esto no es nuevo. ¿Te acuerdas que Obama dijo en el 2012, en agosto, cuando estaba en la campaña para su reelección? Él dijo, impulsaré un plebiscito definitivo. Pues mira, todavía lo estamos esperando. Y él era presidente, y fue presidente 8 años. Y nuevamente, por las mismas razones, él utilizó el tema de Puerto Rico como lo utilizaron muchos, la mayoría de los presidentes anteriores, para obtener un beneficio político. Pero podemos hablar hay unas diferencias entre lo que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano básicamente habla de Puerto Rico porque le tiene miedo a un Estado demócrata y con eso pues abona y aviva ese sector de la población que es xenofóbica y que es antiinmigrante y que no quiere que haya un Estado hispano como somos nosotros. Eso no es toda la población, pero es una población importante y es sobre todo importante para el movimiento MAGA. Los demócratas lo hacen principalmente para obtener votos de los puertorriqueños en la diáspora y para obtener fondos de campaña cuando vienen a Puerto Rico. Así que como tú puedes ver, el tema de la ciudadanía para nosotros es tremendamente importante, pero para algunos políticos en Estados Unidos se trata de una forma de llegar a otros objetivos, ya sea empezar a mover el concepto de que se acabe la ciudadanía por nacimiento en todos lados o sencillamente obtener favores políticos. Y de la misma manera muchos políticos hablan de Puerto Rico no porque les interese Puerto Rico, sino porque Puerto Rico les sirve para obtener otros beneficios.